Hola gentecita, hoy nos toca algo fuerte, que es hablar de la película Pearl o Perlita para los amigos. Perlita es una señorita que vive en una granja donde tiene todo lo que uno quiere cuando vive en una capital ruidosa. Tiene aire libre, pastizales, una casita hermosa, animales de granja y sin embargo es demasiado infeliz. ¿Por qué será? Porque tiene una madre y un padre de los que va a haber mucho para contar. Y como su vida es tan monótona y tortuosa con esta familia, su única esperanza está depositada en poder ser una estrella de la pantalla grande. Es muy interesante cómo la película presenta a Perlita desde buenas a primeras. La vemos con esos monios, con un vestido antiguo, femenino, con ese color rosita, pastel. La vemos con esa sonrisa que tiene plasmada de oreja a oreja, que después vamos a ver cómo se transforma en una cosa siniestra a lo largo de la película. Y abruptamente irrumpe el corte con la masculinidad, con ese arrancarla de esa feminidad que ella tanto desea para ponerse el overol de trabajo, para ir a alimentar a esos animales de granja. Pero además, este arrancarla de ese lugar con el que ella sueña no es solo impuesto por su madre ni por su condición de granjera, sino porque además su propia personalidad irrumpe contra eso, es decir, ella mantiene esa delicadeza en esa disociación que hace cuando baila frente al espejo, cuando se vive en una ensoñación como una bailarina más, como parte de un elenco, pero su personalidad es explosiva, va más vinculado a la fuerza, porque hay que decir que este personaje tiene una fuerza interna y una pasionalidad que si bien están puestas del lado de una villana, no es una villana caricaturesca, y por tanto la vamos a ver con gritos, con explosiones de carácter y por supuesto con acciones sumamente macabras que nos van a dejar con la boca abierta, pero además nos van a plantear esta dualidad que si a nosotros nos hace ruido podemos imaginar cómo se presentan en el cerebro o en la configuración mental de Perlita. Y esta dualidad o este cerebro resquebrajadizo, si se quiere, de Pearl también va a ir en aumento, porque la vamos a empezar a ver en situaciones donde hay un goce con la sensualidad, pero la sensualidad puesta desde un lado siniestro, es decir, mientras su padre, quien no puede moverse, no puede ni siquiera emitir palabra, está en el baño presente con ella inocentemente pareciera que estuviera simplemente tomando un baño también charlando con su padre. Sin embargo, nada la obliga a estar en esa situación tan íntima, ¿no? Mostrarse en una situación tan desnuda y a la vez practicar cierto gesto de baile con su padre presente. No solamente de la mano de la sensualidad va a ir este aumento en cómo se resquebraja este personaje, sino que además lo vamos a ver en sus experimentos, porque sus experimentos no empiezan cuando sucede un hecho completamente atroz, sino que empiezan desde lo más íntimo, desde lo más pequeñito, cuando ella, por ejemplo, le pellizca el dedo al padre a ver si siente dolor. Y de la mano de este resquebrajarse, por supuesto, va a aparecer un detalle de color muy bonito, que es cuando ella se roba un huevo del cocodrilo, que podríamos llamarlo un personaje secundario si se quisiera, aunque es un animal, pero este aplastar el huevo con la mano y que salga toda esa cosa podrida que ni siquiera tuvo la oportunidad de vivir, ¿no? De salir al mundo y sin embargo sale como un chorro asqueroso, es realmente lo que va a poner de manifiesto lo que está pasando dentro de la cabeza de Pearl. Cuando hablábamos de lo sensual, para mí esta película tiene un tratamiento de la sensualidad distinto al que le brinda X, porque X resulta ser un slasher más típico, si bien tiene algunas escenas interesantes. En cambio, Pearl está más centrada en cómo se desarrolla un personaje o cómo evoluciona. Y de la mano de esta evolución del personaje, la sensualidad juega un rol sumamente importante y siniestro. No es solo que lo sensual aparezca en esta disociación o en este soñarse como una bailarina, sino que también es lo sensual como lo único que se tiene, porque su salvación o lo que ella aspira como algo que la saque de ese lugar tiene que ver inmediatamente con lo sensual. Su marido, al que se hace alusión todo el tiempo en la película, fue elegido por ella porque sabía que la podía sacar de ese agujero donde está metida. El otro chico que aparece en la película también va a representar un papel, no solamente por las películas que él le hace mirar, sino porque además cuando ella de alguna forma saca del medio a papá y mamá, su chance o aquello que le va a dar un sostén temporal
es ir a los brazos de este chico. Y mientras que en los brazos de este chico uno como espectador puede sentir un cierto peligro, ¿no? Porque no deja de ser una mujercita joven en un lugar cerrado con un hombre al que recién conoce, el cual no tiene ninguna noción más que simplemente el que la ha invitado para mostrarle ese tipo de material. Pareciera como que Pearl no siente el peligro de la misma forma que uno, es decir, la forma en que la atraviesa la situación está meramente alojada o en un lugar de su cabeza donde simplemente le importa huir y nada más y no es capaz de registrar nada más, o está completamente ida, o quizás ya siente que perdió todo, entonces no hay nada más para perder. Y no es la única que va a tener esta perspectiva de él perderlo todo o de estar estancado en una realidad de la cual es imposible salir, porque su mamá inevitablemente es el origen de esa historia. Y para mí la madre ve en Pearl esa esperanza de poder salir y a la vez sabe que están ambas condenadas a vivir en ese chiquero. Y en cuanto a este chiquero, digámosle, o esta situación tan monótona, ¿no? Se trata, para mí, si el personaje de Pearl es tan explosivo, más allá de su configuración de personalidad, si los hechos van a ser tan explosivos al irrumpir, para mí hubiera estado bueno jugar un poco más con esa monotonía, es decir, incrementar la intención, que no sea simplemente que su papá no puede movilizarse y que su mamá está condenada a ser básicamente una esclava de la casa y por tanto ella recibe como consecuencia la misma esclavitud, digámosle. O quizás soy yo, que me gusta bastante Carrie, entonces pienso que si fuera más explosivo y hubiese escenas más perturbadoras de cómo es el trato de sus padres o de su madre para con ella, sería más justificable la explosividad de los hechos. Es muy interesante cómo a partir de la audición, para mí en adelante, Pearl se empieza a aislar, es decir, la cámara empieza a tomarla más a ella que a los demás. Y esto también representa cómo se vuelve una burbuja y cómo el espectador queda atrapado en esa burbuja. Porque claramente, mientras están esperando para que sea el momento de la audición, la reacción de Pearl nada tiene que ver con sus compañeras. Es decir, aunque estén en la misma situación, el cuerpo de Pearl almacena todo eso que le acaba de pasar, todos esos hechos traumáticos que ella acaba de provocar. Y acá, al igual que en hechos anteriores a esta audición, la película es bastante predecible, es decir, no hay nada que haya sucedido en la película que yo no hubiese esperado o no hubiese anticipado. Y aún así, la película sigue captando la atención porque para mí no está en el qué pasó, sino en el cómo se cuenta, es decir, qué tan perturbador se puede volver ese hecho que uno como espectador anticipa, qué tan siniestro me lo pueden mostrar de forma que se me quede grabado en la retina del ojo. En cuanto a la actuación, para mí esta película es fantástica. Leí y oí por ahí que este sería como el Guasón femenino o la versión femenina del Guasón, y para mí sí, tiene algo de cierto en el sentido de que no son caricaturas, es decir, no es tu típico villano cliché. Más allá de que uno ve la evolución del villano, para mí ambos tienen que ver con el contexto, por supuesto, en el que se desarrollan, pero van escalando al punto en que terminan explotando o implosionando incluso y se transforman en perder completamente la cordura, y eso les hace nacer, como si decía antes lo del huevo, ¿no? Como resquebrajar el cascarón y salir de una forma completamente renovada e ida justamente de la realidad. Y acá entra en juego ese monólogo tan memorable, ¿no? Que lo vamos a ver en varios videos. Yo no se los voy a mostrar obviamente para no spoileárselos, pero creo que este monólogo tiene mucho jugo para sacar, más allá de lo que dice y que por supuesto todos podemos de alguna forma identificarnos con los sentimientos de Pearl, no justificar sus acciones como villana claramente, pero lo que ella siente, esta necesidad de ser amada o esta necesidad de salir de ese lugar estancado donde está y de ver sus sueños frustrados, yo creo que eso cualquier persona con un mínimo de empatía puede entenderlos, y si bien no justificaría la parte moral de sus actos, pero sí podemos empatizar con ella, y eso es lo que justamente lo aleja de la caricatura y lo vuelve más humano, más cercano a nosotros. Pero más allá de los dichos, para mí la construcción de la tensión en esos 8 o 9 minutos es
casi perfecta, diría. Primero porque el personaje de la rubia le sirve como un balance, ¿no? Es como una balancita donde si Pearl está en esa situación pesada, súper densa en lo que está diciendo y en sus emociones, la rubia parece estar por arriba, ligera, superficial. Y sin embargo, en esa risita que tiene, esa carita de ángel que tiene, de repente la risita empieza a morir claramente, empieza a descender a una risa nerviosa hasta no saber dónde meterse, y tal es ese no saber dónde meterse que la cámara directamente la saca de cuadro y se enfoca y deja justamente a Pearl. Creo que justamente yo hablaba de lo que pasaba en la audición, me parece que este es el momento donde la cámara directamente te mete en un primer plano del rostro de Pearl, como diciendo esto es lo único que importa, porque a partir de acá nada va a ser igual. El manejo de su voz, digo, cómo esa voz es rota y después a la medida que el texto va avanzando se va tornando cada vez más grave. Lo mismo lo vamos a ver en los ojos, esos ojos que empiezan dubitativos, nerviosos, de no saber si contar o no contar todo lo que está sintiendo. Después van a llorar lágrimas y después los ojos van a mirar hacia abajo y se van a abrir con una mirada completamente nueva, ¿no? Es como el renacer justamente del Guasón en el baño, digo, se abren esos ojos y ya es otra persona, o sea, ya es la conjunción de todos esos hechos traumáticos juntos en una nueva personalidad. Y creo que esto concluye, ¿no?, en el personaje de Misty, o Mitzi, no me acuerdo bien cómo era, llamémosle la rubiecita, donde ella representa justamente todo lo que Pearl no puede obtener, es decir, desde el lado de la normalidad, de la cotidianeidad, de su contexto, que claramente es mucho más favorable que el de Pearl, y de su apariencia física, pero también desde cómo ella le ha arrebatado, ¿no?, la oportunidad que ella quiere para cambiar su vida. Y no les voy a spoilear mucho, así la pueden ver y la pueden disfrutar tanto como yo la disfruté. Así que si ustedes la disfrutaron tanto como yo, háganmelo saber aquí abajo en los comentarios, y yo a esta película le voy a poner un 9.5, me parece una película fascinante. Así que nos vemos en otra reseñita. ¡Mua!